Bien, vamos a hacer el siguiente problema de máquinas eléctricas de corriente continua. Me dicen un generador de corriente continua compuesto de larga derivación de 200 voltios, 10 kilovatios, 4 polos, tiene una resistencia de inducido, polos auxiliares, campo en serie y campo en derivación de 0,1, 0,03, 0,07 y 100 ohmios respectivamente. Calcular el valor de la FEM generada cuando la máquina trabaja a plena carga. Y luego, si la velocidad asignada es igual a 1500 revoluciones por minuto y el inducido tiene un devanado imbricado con 720 conductores, determinar el flujo por polo en estas condiciones. Bien, me está diciendo que es un generador de corriente continua compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Pues que va a tener tanto resistencia en serie como resistencia en paralelo, porque es compuesto, ¿vale? Va a tener de los dos, en serie y en paralelo. Y luego, como me dice, de larga derivación, quiere decir que la derivación, es decir, la resistencia en paralelo, está después de la resistencia en serie. Por lo tanto, tendremos, voy a ahorrar un momento aquí, tendremos aquí la FEM, la resistencia del inducido, voy a poner aquí, R sub A, bien, y después me está diciendo que tiene también polos auxiliares. ¿De acuerdo? Al decirme que tiene polos auxiliares, quiere decir que aquí hay otra resistencia. Bien, voy a llamarla la resistencia AUX. ¿De acuerdo? Y después, pues como es de larga derivación, pues tenemos primero la resistencia en serie. ¿De acuerdo? Y después tendremos la resistencia en derivación. Bien. La resistencia en derivación va después de la resistencia en serie debido a que es de larga derivación. ¿De acuerdo? Bien. Los valores pues son los que me dicen. La resistencia auxiliar es de 0,03, la resistencia de inducido es de 0,1, la resistencia en serie es de 0,07 y la resistencia de en paralelo es de 100 ohmios. ¿De acuerdo? Está conectado a una fuente de tensión, o bueno, aquí una fuente de alimentación de 200 voltios. Voy a poner V igual a 200 voltios y una potencia que me genera una potencia de 10 kilovatios, ¿de acuerdo? Tiene 4 polos, P minúscula igual a 4 y devanado imbricado, ¿de acuerdo? Devanado imbricado. ¿Qué quiere decir cuando me dice que el devanado es imbricado? Pues lo que me dice es que el número de polos, es decir, 2P, es igual al número de circuitos. Bien, es decir, P es igual a C. Bien. Y me están diciendo también que la velocidad es de 1500 revoluciones por minuto y que el número de conductores, es decir, Z, es de 720. ¿De acuerdo? Luego, primero me están preguntando la FEM. Yo de esta potencia, yo sé que aquí, en esta potencia, la potencia es igual a V por la intensidad. Como es un generador, la intensidad va en este sentido. Bien. Luego, esa intensidad será la potencia partida la tensión. Es decir, la potencia es 10 kilovatios, por lo tanto, 10.000 vatios partido de la tensión, que son 200 voltios. Es decir, 100 entre 2, 50 amperios. Bien, aquí tendremos la intensidad de derivación y en este sentido tendremos la intensidad del inducido. Como vemos aquí, está así, ¿no? Pues tenemos que la intensidad del inducido es igual a la intensidad de derivación que va para abajo más la que se va para la derecha, que es la del generador. Bien, ¿cuál es la intensidad en derivación? Como yo sé que la tensión de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, bien, yo puedo calcular I sub D. ¿Por qué? Porque sé que V, bien, que la tensión de aquí a aquí, que hemos dicho que es la misma que de aquí a aquí, es igual a I sub D por RD. Por lo tanto, me despejo I sub D, será V partido de RD, es decir, V, que es 200, partido de RD, que es 100, es decir, 2 amperios. Bien, por lo tanto, I sub A será I sub D, que es 2, más
50, que es I. Bien, es decir, 52 amperios. ¿De acuerdo? Ya tengo esta intensidad. Luego, sabiendo ya esa intensidad, como sé que la FEM, la tensión de aquí a aquí, es igual a IA por RA. Bueno, ya voy a poner las tres en serie que hay. Será IA por RA más R auxiliar más R en serie más la tensión que hay en la derivación, es decir, V. Bien, por lo tanto, esto será igual I sub A, que hemos dicho 52, por R sub A 0,1 más 0,03 más 0,07 más V, que son 200. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto obtengo 210,4 voltios. Esa será la FEM. Bien, y ahora me dice si la velocidad sin nada, calcular el flujo por polo en estas condiciones. Bien, yo sé que esa FEM es igual a K por el flujo por N. Luego yo me despejo el flujo, será E partido de K por N. ¿De acuerdo? ¿Qué vale K? K es igual al número de conductores por el número de pares de polos, no de polos, sino de pares de polos. Bien, como P, aquí lo he puesto mal, P no es 4, el número de pares de polos es, si hay 4 polos, el número de pares de polos es 2. ¿De acuerdo? Partido de 60 y por el número de circuitos. El número de circuitos hemos dicho que es el número de pares de polos, es decir, también vale 2. Bien, voy a poner así, C. Bien, por lo tanto, el flujo será igual a E, que hemos calculado, 210,4, partido de K, que vale Z, es decir, 720 por el número de pares de polos, que es 2, partido de 60 por C, que también vale lo mismo que el número de pares de polos, es decir, 2, por N. N es 1500 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Obteniendo, lo voy a poner aquí, si hago esos cálculos obtengo un flujo de 11,68 por 10 elevado a menos 3 Weber. Y ese será el resultado del flujo por polo.